Ciencia al Chile es un podcast en donde la ciencia y la realidad conviven para dejar de guiarnos por las apariencias y ver más allá. Queremos darle un toque picante a tu cerebro para estimular tu curiosidad, cambiar la percepción de que la ciencia es intimidante y mostrarte su delicioso lado útil, amigable y atractivo. Atrévete a explorar la ciencia con nosotros, a descubrir que estás hecho de polvo de estrellas. Porque lo único a lo que nos falta ponerle chile en México es a la ciencia. Bienvenidos a Ciencia al Chile. Hola, buenas tardes, noches, Chilivers. Aquí Lola Montalvo, transmitiendo desde Monterrey. Tenemos una invitada muy especial en Ciencia al Chile. Se trata de la doctora Graciela Arriaga, que nos visita desde la UNAM, del Centro de Ciencias Atmosféricas. Evidentemente estamos grabando en línea, cada quien en su ciudad, para evitar desastres ecológicos y de pandemia. Es un honor para mí presentar a Graciela. Ella estudia nubes, descargas y muchas cosas muy interesantes que nos va a platicar de manera breve. Doctora, adelante. ¿Qué tal, Lola? Muchas gracias por la invitación. Es un gusto participar en esta charla. ¿Quieres que de una vez empiece a comentarte cómo se forman estas nubes y cómo dan lugar a las descargas eléctricas? Mira, vamos a hacer una pequeña introducción, doctora. ¿Te parece? Yo creo que te va a gustar. Sí, claro. Mira, resulta que pues este programa está muy basado en deshacer mitos. Entonces, el primer mito al que me voy a dirigir va a ser el mito de que los rayos en la antigua Grecia creían que los producía Hefesto, que era el dios del fuego y de la forja y que pues era hijo de Zeus y de Hera y que era tan feo y cojo que lo tiraron al mar. Hera lo tiró al mar. Y resulta que este personaje fabricaba estos rayos para Zeus para todas las guerras. Y además hay otro mito, el mito de Astrea, que cargaba los rayos de Zeus en las batallas contra los titanes y por ello le dieron muchísimos premios, entre ellos ascender al Olimpo y quedarse en las estrellas en la constelación de Libra, me parece. Zeus entonces era el dios del rayo, de la justicia y del dios de todos los dioses, pero eso quiere decir que los rayos desde siempre, inclusive sin mito, han sido particularmente notorios para el humano. Han sido un fenómeno que observamos en los cielos que a veces nos causan temor, a veces nos causan asombro y que están llenos de misterios para los simples mortales como nosotros. Y por eso la doctora Graciela cordialmente vino a ilustrarnos al respecto. Ahora sí, doctora, arráncate con las nubes, arráncate con las descargas, que estamos ansiosos. Ok, perfecto. Muy interesante lo que comentas sobre los mitos y no solo en la mitología griega, obviamente, en la mitología nórdica también Thor era el dios de los rayos. Y en la mitología prehispánica también, claro, estaba relacionado no solo con las lluvias, sino también con las descargas eléctricas. Y realmente es entendible porque es un fenómeno bastante impactante y si uno no conoce de la física, claramente puede asociarlo con divinidades, ¿no? O con personajes sobrehumanos, porque los humanos no podían en ese entonces hacer semejante ruido y esa creación de la luz, ¿no? que está asociada con los relámpagos. Claro. Entonces es entendible que se relacionara con dioses en muchos lados, no solo Grecia. Y es relacionado con el hecho de que hay descargas eléctricas en muchísimas zonas del planeta. Entonces, muchas de nuestros antepasados eran testigos de este fenómeno, ¿no? Así es. Doctora, ¿no te llama la atención que todos estos mitos que tú estás mencionando están de alguna manera relacionados con la lluvia y con el agua? La lluvia es fundamental, sobre todo en las sociedades prehistóricas, porque una vez que apareció la agricultura, ¿no? Era importantísimo tener la lluvia. Y bueno, sabemos también el hecho de que no hubiera lluvia, había rezos y ceremonias dedicadas a tratar de complacer
complacer a los dioses para que mandara las lluvias cuando se necesitaban, ¿no? Entonces eso era muy importante. Obviamente la lluvia muchas veces puede ser problemática porque trae también descargas que eran peligrosas, a veces también hay granizo que también era peligroso, ¿no? Entonces como que era un poco una mezcla lo que mandaban los dioses, ¿no? El beneficio del agua líquida para los cultivos y alguna otra cosita más que les parecía divertido hacer, hacerles llegar a los humanos. Por supuesto, los dioses y su bipolaridad. En fin, exacto. Vamos a ver, doctora, ¿y qué onda con las nubes? En las nubes, el agua, la electricidad, las descargas, ¿cuál es esta relación? ¿En dónde está lo oculto? ¿Qué es lo que podemos saber ahora con tanta tecnología y con tantísima información de física que ya tenemos? Claro que sí. Obviamente nosotros lo que vemos son las nubes desde afuera y la mayoría de la gente no sabe qué es lo que está pasando adentro de las nubes. Vamos a hablar de esas nubes bien gorditas y que tienen la base cerca de la Tierra, pero el tope está altísimo, a 12, 14 kilómetros de altura. No nos damos cuenta que están tan altos, ¿no? Pero porque lo vemos desde la Tierra, pero sí, ese es el rango de alturas. Entonces esas nubes tienen agua líquida. Primero se forman las gotitas cuando hay movimientos ascendentes en la atmósfera y eso es lo que nosotros empezamos a ver como una nube, ¿no? Entonces cuando hay humedad en la atmósfera y el aire asciende, el vapor de agua se condensa y forma gotitas pequeñas. Después hay un montón de procesos dentro de la nube que tienen que ver con choques entre gotitas, con la turbulencia que hay dentro de las nubes para dar lugar a la formación de gotas cada vez más grandes. Sin embargo, cuando hablamos de las nubes que tienen topes muy altos, a 12, 14 kilómetros, hay una cuestión que es que la temperatura en la atmósfera en esta zona donde vivimos nosotros y hasta 12 kilómetros, 14 kilómetros, disminuye con la altura, de tal manera que el aire es más frío más arriba. Y entonces, cuando las nubes alcanzan, digamos, 5, 8 kilómetros por encima, tienen bastantes grados bajo cero adentro de las nubes. Entonces, nosotros las vemos igualitas, pero adentro está pasando que no solo hay gotitas, sino que empieza a haber cristalitos de hielo. Inclusive en las nubes sobre Monterrey o las nubes en la Ciudad de México. No importa, no es que tengan que ser nubes en zonas polares, ¿no? Ajá. En todos lados pasa eso. Entonces, las interacciones o los choques entre gotas y cristalitos de hielo dan lugar a la formación de pequeñas como semillas de granizo. Entonces, aunque la lluvia que caiga de esas nubes sea líquida, o sea, lo que nosotros nos moja, ajá, adentro de la nube, en estas nubes bastante grandes, empieza como agua sólida, o sea, cristales de hielo y en principio estas semillitas o núcleos pequeños de granizo que pueden seguir creciendo y convertirse en granizo grande. Entonces, pocas veces tenemos las condiciones para ver granizo en superficie, ¿verdad? Wow. No es tan común. No, de hecho no. Pero la mayoría de la lluvia en la Ciudad de México es lo que llamamos nosotros lluvia fría, porque se relaciona con estos procesos microfísicos, se llaman, de interacción de todos los componentes de la nube que nosotros llamamos hidrometeoros. Hidrometeoros. Doctora, tengo una preguntita. Sí. ¿Estas nubes altísimas y regordetas de 12 a 14 kilómetros tienen un nombre en particular para poder identificarlas? Claro que sí. Nosotros utilizamos los nombres que vienen del latín. En este caso se llama cumulus nimbus. Quiere decir que nos hace recordar a unas pilas de algodón o coliflor. Pero nimbus es la parte que corresponde a precipitación. Entonces, si vemos pequeñas nubes
solo son cúmulos y en general someros. Después los cúmulos empiezan a crecer y se llaman cúmulos congestus, como que tienen una extensión vertical más grande, pero pueden o no precipitar esos. Y después tenemos estos cumulonimbus, que son los más grandes y en los cuales ciertamente hay lluvia. Entonces, cuando nosotros decimos precipitación, ¿nos referimos directamente a la lluvia o también esto incluye los granizos, como mencionabas? Por eso usamos la palabra precipitación, porque tanto las gotas como el granizo están precipitando, o sea, van cayendo hacia la tierra porque tienen una cierta masa, ¿no? Y tienen una velocidad de caída. Pero si decimos lluvia, solo se refiere a la precipitación líquida, ¿ok? Muy bien. Sí, y entonces esa es la diferencia. Por eso nosotros a veces usamos la palabra precipitación y no es que querramos ser snob ni nada por el estilo, sino que realmente lo que empieza a caer, ¿no?, dentro de la nube es sólido y después se derrite porque a medida que van cayendo esas partículas de granizo están más cerca de la Tierra, la temperatura es más alta y entonces se derrite. Excelente. Entonces ya ahí ya tenemos como toda la producción de la lluvia, pero todos estos procesos que nos estás mencionando, se llama microfísica, ¿verdad? ¿No me estoy equivocando con el nombre? Sí, se llama microfísica. La microfísica que ocurre en estas nubes, las podríamos tomar como si esta nube, el cumulonimbus, fuera un sistema, adentro, un sistema particular. Sí. Entonces, ¿qué pasa con las cargas eléctricas? Porque al momento en el que hay cambios de estado, cambios de estado de la parte donde ya se van haciendo pedacitos de hielo cuando están en las partes más altas de la nube, porque baja la temperatura a medida que la nube se va levantando, va creciendo en la parte vertical hacia la parte más exterior de la atmósfera. Entonces, pues los enlaces cambian y las alineaciones de los átomos en las moléculas de agua también cambian. Sí, lo que ocurre realmente es que, como te comentaba, que el hecho de que haya choque para que crezca el granizo ocurre de la siguiente manera. Por ejemplo, tenemos en suspensión dentro de la nube, tengo gotitas muy frías, que nosotros llamamos gotitas de agua sobreenfriadas. Quiere decir que aunque la temperatura sea menor a 0 grados, todavía son líquidas. Y también tenemos, entonces, por ejemplo, esa gotita puede estar a 5 grados bajo cero, 8 grados bajo cero, 10 grados bajo cero, pero estar líquida. En realidad el agua líquida puede estar hay observaciones hasta 38 grados bajo cero. ¡Wow! Por otro lado, también hay cristalitos que se van a empezar a formar dependiendo en el tipo de partículas que haya en el aire. Entonces hay algunos que nosotros llamamos núcleos de congelación, que entonces puede pasar que el vapor de agua directamente condensa sobre un cristal. En lugar de formar una gota líquida, forma un cristalito. Y entonces esos choques van haciendo que empiece a crecer un núcleo de granizo y lo que va a pasar es cuando se produce un choque, digamos, entre un cristalito muy pequeñito y una semilla de granizo, o sea que ya te he recogido varios cristalitos y agua líquida que se congelan en contacto porque está en un estado metaestable, por eso decíamos, ¿no? Es agua líquida, pero está a una temperatura muy, muy baja, y entonces se va creciendo ese núcleo. Cuando un cristalito choca contra esa semilla de granizo, resulta ser que hay una separación de la carga y el granizo queda con un electrón adicional, con carga negativa, el granizo, y el cristalito que pierde el electrón queda con una carga positiva. ¡Excelente! Y como el cristalito es más pequeño, sigue ascendiendo en la nube y en cambio el granizo empieza a ir cada vez que tiene más masa, va cayendo, y entonces se produce una separación física de semillas de granizo con carga negativa y cristalitos con carga positiva. ¡Oye, excelente! Entonces el cristalito de carga positiva se va para arriba y queda en el copetito, en la parte, bueno, copetito, ¿verdad? Porque son kilómetros. Sí, exacto, más arriba,
y esa otra acumulación de carga negativa queda más abajo en la nube, pero todavía a temperaturas bajo cero, ¿no? Ok, o sea, todo muy, muy frío. Claro, por supuesto. Entonces, lo que sucede aquí, un breve paréntesis para los que nos escuchan, acuérdense que todo está hecho de materia y la materia está hecha de átomos y los átomos tienen 3 partículas principales. El electrón, que es la carga negativa que puede brincar de un lado a otro porque rodea un núcleo y este núcleo está hecho de protones y neutrones. Los protones tienen carga positiva y los neutrones tienen carga neutra. Entonces, por eso la doctora nos explica que entre el agua sobreenfriada y el cristalito va a haber un intercambio de estos electrones que pueden brincar de un lado a otro y se va a generar una polarización. ¿Qué quiere decir esto? Justo lo que nos explicaba la doctora, que se van unos para arriba y otros para abajo dependiendo del tamaño y esto es como una especie de pila. Si ustedes han visto las pilas, hay un lado que es positivo y hay otro lado que es negativo. Entonces estaríamos hablando que estas nubes gigantescas, por las dimensiones que tienen de manera vertical, o sea, para arriba, pueden generar este tipo de separaciones y de campos y son como pilas gigantescas. ¿Está bien, doctora? ¿Esto es correcto? Exacto, tenemos 2 polos de carga, un polo de carga positiva y un polo de carga negativa. Y va a haber una diferencia de potencial eléctrico entre esos dos y lo que nosotros llamamos descarga es que se va a neutralizar esa diferencia. Entonces, porque tenemos un núcleo positivo y un núcleo negativo. Y entonces, cuando se llega a un valor umbral, se produce una descarga en la atmósfera y parte de la carga negativa neutraliza o parte de la carga positiva. Y entonces deja de haber tanto potencial, diferencia de potencial entre los dos polos. Núcleos. Exacto, los 2 polos. Y entonces el proceso vuelve a repetirse, está continuamente repitiéndose, mientras que tengamos una nube grande, podemos tener esta neutralización o descarga de la nube, pero el proceso de choques y separación de la carga sigue ocurriendo de tal manera que podemos tener muchas descargas eléctricas dentro de la nube, ¿no? La mayoría de las descargas son entre estos 2 polos principales que se forman adentro de las nubes cumulonimbus. Y entonces eso es lo que está ocurriendo más frecuentemente. Doctora, sí. Perdón por la interrupción, pero ¿y esto cómo lo vemos en la nube? O sea, ¿cómo vemos? Porque si se repite muchas veces, tenemos muchos rayos al mismo tiempo, o dentro de la nube podemos ver centellas, o podemos ver como mini rayitos que están encendiéndose, ¿o cómo lo veríamos? Sí, lo vemos como relámpagos dentro de la nube. Lo único es que la carga se neutraliza entre esos 2 polos y no va a tierra. ¡Ay! ¿Entonces? Porque la mayoría de estas descargas son lo que llamamos nosotros intranube, es decir, desde una parte de la nube a otra parte de la nube. Wow. Entonces, 2/3 de las descargas que conocemos son dentro de la nube y solo 1/3 cae a tierra. ¡Ay! Entonces, eso es importante saberlo, ¿no? La mayoría de las descargas son dentro de las mismas nubes. También se puede dar que haya 2 nubes cercanas y haya una descarga de una nube a la otra. Entonces, la carga de una nube neutraliza la carga del sentido opuesto, del signo opuesto, en otra nube cercana. Eso también se da. Oye, entonces por eso se ven como cruzados, se ven como tachitas. Exacto. Entonces, tenemos intranube o descargas de nube a nube y después también descargas de nube a tierra. Entonces, las nubes al tener estos campos eléctricos van a inducir carga en la superficie de la Tierra. Sobre todo en distintos lugares, ¿no? Va a haber árboles, va a haber torres, si estamos en una ciudad, edificios muy altos, va a haber torres de celular, va a haber torres de transmisión eléctrica y demás. Y entonces la distribución de la carga inducida en superficie va a ser diferente dependiendo de estas estructuras que haya en la superficie. Y entonces va a producirse la descarga a tierra para neutralizar
analizar esta diferencia de la misma manera que hablábamos dentro de la nube misma. Ay, no entiendo, no estoy entendiendo muy bien, doctora. ¿Cuál es la diferencia entre la Tierra y la misma nube? Porque si se produce una descarga y solo un tercio va a dar a la Tierra, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué solo un tercio? ¿Y qué? O sea, la Tierra tendría que tener carga opuesta. ¿Cuál sería? ¿Positiva o negativa? ¿O no importa, le da cualquiera? ¿Por eso lo de las torres y los árboles altos? Bueno, vuelvo a repetir un poco más despacio, lamento no haber sido clara. Lo que vamos a hablar principalmente de que tenemos un núcleo de carga negativa en la parte media de la nube y el núcleo de carga positiva en la parte superior. Entonces, si tenemos una nube encima nuestro, por ejemplo, en el lugar donde nosotros estemos, va a haber una carga inducida por la presencia de ese núcleo de carga negativa que tenemos por encima. Entonces se va a inducir carga del signo opuesto en superficie. Y entonces, dependiendo, por ejemplo, de la forma particular de las estructuras que haya en la superficie o los árboles muy altos, la densidad de la carga inducida va a ser diferente. Y entonces podemos llegar a superar cierto umbral nuevamente en algunos puntos específicos, por ejemplo, en torres muy altas, en árboles muy altos, sobre todo si no hay nada alto alrededor. Entonces, la descarga va a estar ocasionada por esos puntos donde hay una densidad de carga importante en la superficie. Ah, ya veo. Entonces depende de qué tanta carga se haya juntado en ese punto donde debería o va a incidir el rayo, ¿correcto? Correcto. Ah, ya entendí. Muchas gracias por explicarme. Entonces, a ver, no, yo creo que ya me queda un poquito más claro por qué las civilizaciones antiguas todavía le achacaban los rayos, las descargas y la lluvia a dioses. Bueno, con todo esto me doy cuenta que muchas de las relaciones que no vemos, que ahora conocemos de los núcleos, ciertamente, como mencionaba, nos dan una explicación muchísimo más clara de dónde vienen estas descargas. Pero todavía tengo una pregunta y bastante grande, doctora. ¿Cómo sabemos en dónde va a pegar un rayo? No lo podemos saber, porque bueno, si tenemos muchas estructuras, la distribución de la carga en superficie va a ser muy compleja de estimar. Y la distribución de la carga dentro de la nube misma también es compleja, porque depende de varios factores, como decíamos, pero uno de esos factores importantes es la turbulencia. Y la turbulencia es estocástico, ¿no? Proceso estocástico. No podemos pronosticar, ¿no?, dónde está actuando más o menos y está generando mayor separación de carga a través de esos choques dentro de la nube. Entonces ahí tenemos un problema importante. No podemos saber dónde va a caer en un momento específico que yo quiera saberlo. Pero es lo mismo lo que pasa con la lluvia. Cuando nosotros no podemos saber exactamente a qué hora va a llover y en qué lugar va a llover, porque la nube también, ¿no?, como decía, es un proceso turbulento lo que da lugar a la presencia de la lluvia. Entonces, una nube aislada, no un sistema convectivo y demás que ya está más organizado, es muy difícil saber dónde va a llover, ¿no? Y entonces, no sé si te has tenido esa experiencia, pero a veces cuando uno va conduciendo en lugares, en zonas rurales, y sobre todo cuando no hay mucha topografía y demás, si se ve solo una nube, tal vez esté lloviendo y uno cruza como un telón de lluvia. Sí. Y antes de eso no estaba lloviendo y de repente está en la lluvia y después, unos minutos después, está fuera de la lluvia. El hecho de que esté lloviendo en ese lugar en particular, en ese instante en particular, es imposible de pronosticar. Excelente. Entonces no le podemos estar echando la culpa a los pobres meteorólogos ni a la gente del clima. Luego les va como en feria porque siempre los tachan de gente inexacta o de gente que dice mentiras, ¿no? No le creas al de la lluvia. No, pero por eso nosotros hablamos sobre la probabilidad de lluvia y entonces te podemos decir, bueno, hay 50% o hay 90%. Entonces, eso te da una idea de qué tan
posible es que ocurra. Claro. Pero no te puedo decir con 100% de certeza. Y eso no quiere decir que no sepamos. Claro. Es porque intrínsecamente el proceso no lo puedo pronosticar en toda su extensión, ¿no? En espacio y en el tiempo. Por supuesto, son fenómenos sumamente complejos que dependen de muchísimas variables, la turbulencia, la velocidad del aire, la temperatura, no sé si a Zeus se le ocurrió alzar alguna movida nueva y entonces, pues por eso no se puede pronosticar con un 100% de certeza. Y agradezco que nos aclares esto, porque muchas veces estos porcentajes, estos pronósticos que nos dices o probabilidades, no los toma la gente en cuenta. A mí me gusta mucho hacer hiking y procuro hacerlo muy seguido y bueno, para poder hacer hiking de más de 10 kilómetros, pues sí es necesario, sobre todo si vas a la montaña, ver los pronósticos del tiempo. Y es sumamente importante lo que comentas, ver esas probabilidades, porque entonces así te vas preparada para la lluvia y llevas los zapatos que necesitas, la vestimenta que necesitas, pero nunca llevamos un paraguas o una sombrilla, porque sabemos que eso puede ocasionar que una descarga nos llueva desde el cielo. Entonces, exacto, no quieres atraer una descarga. Exactamente, no queremos atraer una descarga. Yo lo que quiero hacer son muchos kilómetros y disfrutar de la naturaleza. Y bueno, es totalmente entendible y agradezco esta explicación. Para todos los hikers y gente que le gusta salir a la naturaleza, por favor, escuchen esto y difundan este conocimiento, porque es interesante y es importante para la seguridad de todos los que hacemos este deporte, pero además para la población en general. Las descargas son cosa seria, no porque estés metido en tu casa quiere decir que estás totalmente a salvo, ¿o no, doctora? Sí, eso es correcto, pero volviendo a lo que decías de hiking, quería mencionar que es más probable que caiga una descarga si estás en la montaña que si estás en la superficie plana, digamos en la planicie, ¿no? Donde empieza el sendero. Eso también es porque estás más cerca, ¿no? De polo de carga dentro de la nube. Entonces, realmente estar en la cima de una montaña o de un cerro, si sobre todo no hay árboles, no hay nada, muchas veces, si uno ve descargas, si uno ve los relámpagos, y escucha el trueno a los pocos segundos, digamos a los 10 segundos, en menos de 10 segundos quiere decir que el relámpago ocurrió muy, muy cerca y entonces hay que tomar medidas para protegerse estando en el exterior. ¡Ay! Pero estando en el interior de las casas, como mencionabas, también puede ser un problema. Sobre todo problema en el sentido de que si cae un rayo en el techo de una casa, dependiendo del tipo de material con el cual esté construida la casa y si hay techo de lámina o techo de metálicos y sobre todo si las cañerías son metálicas, muchas veces las construcciones antiguas, más antiguas, de muchas décadas, tienen instalaciones de agua de cobre. Exacto, que eran de metálicas. Eso desde hace bastante tiempo se ha empezado a cambiar a plásticos, pero las casas que todavía tienen esas cañerías metálicas, la carga se va a propagar por ese metal. ¡Oh! Entonces, no eso es un problema porque bueno, no hay que ducharse o tratar de no abrir el grifo de agua si es que las cañerías son metálicas, porque la carga si cae en el techo, va a propagarse por todo el edificio la casa puede causar una descarga que la persona que está tocando el agua va a sentirla, ¿no? No necesariamente va a ser fatal, pero sí un susto. Sí, sí, un buen susto. Por favor, señores, si hay tormenta, no se vayan a sentar en el excusado. No, en el excusado no hay problema. Más vale no ducharse o no abrir el grifo. Y también pasa lo mismo en las construcciones más antiguas con los cables. Muchas veces los cables también estaban los cables eléctricos, ¿no? De la instalación eléctrica en una casa, estaban adentro de cañerías metálicas.
frecuencias y entonces eso es un problema. Y también los cables mismos, si cae un rayo en la antena de la televisión, por ejemplo, se va a propagar por el cable que es metálico adentro ¡Da! y puede dar lugar a que explote el televisor o que se descomponga algún otro electrodoméstico que esté conectado, ¿no? Entonces es una buena idea si hay rayos y se escuchan los truenos muy, muy cerca. Es una buena estrategia desenchufar todo lo que puedan. Yo incluso desenchufo hasta el módem del internet. Sí, sí, hace un par de meses, si no es que un mes, es que no sé en qué día vivo regularmente, se me tronó el módem y se me tronó el refrigerador y la tormenta no estuvo tan fuerte. Lo que pasa es que sí hubo un par de descargas porque vivo bien cerquita del cerro y entonces cayeron en una parte alta y a toda la colonia nos afectó. Ya me sentía yo damnificada. Claro que sí, sí, sí. Entonces has tenido la experiencia personal de estar afectada por esta descarga, ¿no? Sí, me da un poquito de pánico correr a desenchufar porque digo, ¿y si no le atino al tiempo y en eso cae el rayo y entonces me electrocuto? No, por eso es importante empezar a desconectar cuando uno empieza a escuchar los rayos, los truenos, un poquito más lejos. Aunque estén más lejos, uno no sabe si se está propagando la carga hacia el lugar donde uno está o más lejos. Entonces, así a modo preventivo, uno puede desenchufar, leer algo o hacer alguna otra actividad y entonces a los pocos minutos uno sabe si se escuchan más cerca o si se escuchan más lejos, ¿no? Muchas gracias por ese consejo. Creo que podría ayudarnos a muchos a no volver a perder el condensador del refrigerador. Perdón, no era el condensador. No me acuerdo cómo se llama la parte del refrigerador, pero es lo que hace el compresor. Sí, exactamente, sí. El compresor del refrigerador, tu módem o tu tele. Y bueno, sobre todo, nosotros estamos en la ciudad, pero también hay que recordar que hay muchísima población rural en México y en muchas otras partes del mundo en donde esto sucede y no tienen las mismas garantías ni la misma seguridad que nosotros. Por ejemplo, los techos de lámina son algo muy, muy común en nuestro México del campo. Y bueno, ojalá hay personas que nos escuchen puedan difundir esta información a estas otras personas para que puedan cuidarse y puedan tener la precaución de hacer las modificaciones necesarias para que una descarga no les pase. Doctora, una pregunta, regresándonos un poquito a la parte de la detección de las descargas, que pues que no podemos predecir igual que las lluvias, pero ¿tenemos alguna probabilidad o alguna estadística al respecto de en qué sitios caen más rayos? Sí. Desde hace años que existen redes de detección de descargas a tierra y eso se han utilizado en muchos países, inclusive en México también. Y desde hace un año y medio más o menos hay un satélite geoestacionario, el que ustedes están acostumbrados a ver imágenes de las nubes y demás, que está ubicado sobre, o sea, abarca a México, sobre la costa este, ¿no? de México y de Estados Unidos, está estacionado sobre el Ecuador y ve todo el continente americano y ese tiene un detector de descargas. Así que ahora ya tenemos las descargas también desde satélite. Entonces podemos ver a gran escala cómo son los patrones en los cuales se están dando las descargas. Y esos sensores detectan las descargas dentro de la nube y las descargas a tierra. Así que sí sabemos dónde hay más descargas sobre tierra que sobre los mares, aunque hay más mar sobre el planeta, ¿no? En el planeta que el continente. Entonces sí sabemos eso ya desde hace unos cuantos años y también en México sabemos dónde hay más descargas y tienen que ver con las montañas, ¿no? Es como hablábamos, que hay más descargas sobre las montañas, ¿sí? Pero también hay otras zonas que no tienen montañas e igual tienen descargas. Una de las que a mí me gusta resaltar es la zona de la frontera entre Veracruz y
¿Tabasco? Exacto, y un poquito de Chiapas. En esa zona hay muchas descargas y también hay descargas por supuesto, en la zona central, en el Estado de México, en la cuenca del río Balsas, que como sabes, o sea, el río está a un nivel mucho más bajo y muy cerca, en muy poca distancia, hay montañas bastante altas. En esa zona se generan las tormentas, unas tormentas enormes, cumulonimbus enormes, Oh. y tienen muchísimas descargas. Hay hay zonas en Nayarit y también Jalisco, en la costa del Pacífico, que son bastantes, tienen muchas descargas. Entonces, como que hay, y por supuesto en toda la Sierra Madre Occidental y la Sierra Madre Oriental también hay descargas. Entonces, como que pensemos en el mapa de México y podemos saber que hay descargas, va a haber en las zonas más elevadas, pero también va a haber en esa zona que mencionaba que es donde es el máximo de precipitación de México, entre Veracruz, Tabasco y un poquito de Chiapas. Yo le estoy viendo como ligado un poquito al máximo de precipitación, pero también es que hay zonas densamente pobladas por bosques y selvas. Entonces, estaría muy interesante hacer un traslape entre las zonas boscosas y cómo se distribuyen estos rayos o cómo van cayendo los rayos. Uh-huh. Estaría súper, súper interesante porque finalmente son sistemas vivos y pues nosotros sabemos que todos los sistemas vivos generamos electricidad, aunque sea a niveles muy chiquititos, ¿no? Nuestros cuerpos se mueven por iones, no son otra cosa que partículas cargadas, ¿no? Que átomos cargados. Curioso. Doctora, ya por último, quisiera pedirte si tú me podrías explicar. Ya vimos todo lo de la detección, ya vimos que hay zonas, pero leí por ahí que hay tipos de rayos. ¿Los rayos se pueden clasificar? Sí, la primera clasificación es si la carga que baja de la nube a la Tierra es carga positiva o carga negativa, ¿no? Entonces, eso es un tipo de descarga. Eso va a depender, lo que estábamos hablando de solo dos polos de carga en las nubes es una simplificación, es más complejo en la realidad. Oh. Y sobre todo es más complejo si estamos hablando de nubes incluso más grandes que cumulonimbus, que serían como sistemas de nubes que se agrupan y que nosotros llamamos sistemas convectivos de mesoescala. Entonces, hay una diferencia entre dónde se origina la descarga, si se origina en una parte u otra parte de esas nubes que ya son sistemas convectivos, ¿no? Entonces, Wow. entonces puede ser que la descarga sea negativa a tierra o sea positiva a tierra. Entonces eso es una diferencia. También es una diferencia básicamente en función del tiempo de vida de la nube. Al principio son más frecuentes las descargas negativas y después hay mayor frecuencia de descargas positivas. A medida que va ya lloviendo más y demás, todos los procesos de formación, de separación de la carga, dejan de ser tan efectivos y entonces la carga desaparece, ¿no? Uno de los núcleos no se recarga. No se recarga así porque es Exacto. como una pila gigantesca. Oye, doctora, ya para finalizar, ¿cuál es el efecto de que sea carga positiva o negativa? ¿Son más poderosos unos que otros? ¿Hay que tenerle más miedo a unos o a otros? Bueno, hay que tenerle miedo a todos. Eso como mejor, como buena recomendación, pero se ha visto que las descargas positivas bajan mayor intensidad de carga. Entonces puede ser que sean unas descargas más poderosas, llamémoslas así. Pero la mayoría de las descargas son negativas. Entonces son menos las descargas positivas. Y bueno, hay que tener eso en cuenta, ¿no? Es menos probable todavía Todavía. que le caiga un rayo positivo a alguien, que le caiga un rayo, que es poca la probabilidad, pero si la gente está expuesta y no conoce el peligro, entonces eso hace que sean vulnerables, ¿no? a este fenómeno natural. Ahora, querría
hacer un comentario antes de finalizar que tiene que ver con el hecho de que me preocupa mucho que los niños aprendan sobre este peligro. Y hemos visto varias veces a lo largo de los años eventos en los cuales los niños están jugando fútbol y hay una tormenta y cae un rayo y varios niños mueren. ¿Qué? Y entonces, ¿cómo es eso? Si revisas en los periódicos y demás de los años, vas a encontrar varios eventos y eso es grave y es totalmente prevenible, ¿no? Porque lo que pasa es que los niños no se dan cuenta del peligro y están corriendo y divirtiéndose, pero el suelo está mojado, ¿no? Entonces, porque empieza a llover, igual siguen jugando y de repente cae un rayo que no le cae a ninguno de ellos, sino que cae en otro lugar, un poco más alejado. Pero como todo el suelo está mojado, la carga se va a propagar por el agua y entonces puede afectarlos. Y como son niños en general, sus cuerpos son más pequeños, son más vulnerables a la carga y entonces pueden sufrir un paro cardíaco, que es la forma de muerte por descargas. Entonces sí, lo que quiero es que quede claro que cuando empieza a llover, traten, sobre todo los adultos, hagan que los niños dejen de jugar al aire libre en los campos mojados, porque pueden, aunque no les caiga, repito, aunque no les caiga el rayo directo a ellos y caiga sobre un árbol o caiga en algún otro lugar que esté cercano al campo de juego, y la carga se va a propagar más fácilmente si hay agua sobre la tierra. Entonces, y es muy probable que haya, ¿no? Porque está lloviendo. Claro. Entonces, eso sí me gustaría dejar como mensaje que traten de que los niños no sigan jugando al fútbol al aire libre una vez que está lloviendo. Y sobre todo si escuchan truenos, ¿no? A la distancia, que definitivamente dejen de jugar de una vez, ¿no? Excelente, doctora. Muchísimas gracias por esta aclaración. A veces no somos conscientes de este tipo de actos que pueden llevar a finales catastróficos. Yo lo he visto pasar con vacas, que evidentemente pues las vacas no tienen la misma posibilidad de meterse a su casa, pero los niños por supuesto que la tienen. Esperemos que muchos niños tengan casa en México y pues bueno, le agradezco, doctora, muchísimo. Ok, no hay de qué. Bueno, pues a todos los que nos escuchan, este es el final de Ciencia al Chile, con este episodio en donde estamos hablando de rayos, centellas, descargas, nubes, agua, y tenemos como invitada a la maravillosa doctora Graciela de Raga. Pues espero que les haya gustado, que les sirva para tener un poquito más de conciencia al respecto de lo peligroso que pueden ser las descargas, pero también para eliminar cualquier mito que tengas al respecto del origen de los rayos y por qué se forman. Y si te sirve y te picó el gusanito de querer saber más, te invito por favor a que consultes una historieta que vamos a pegar en la liga que la doctora Graciela nos ha proporcionado, que habla precisamente de los peligros de las nubes, y también te vamos a poner por ahí un par de ligas de varios aficionados que siguen rayos y que los fotografían y que te dan información interesante, pero con videoclips o con grabaciones en la naturaleza. Agradecemos mucho que nos hayas escuchado. Yo soy Lola Montalvo, me despido. Esto es Ciencia al Chile. Besitos al Chile, los quiero un chingo. Bye. Hola, somos Isaac Vidal y Chica Silva, el equipo de Ciencia del Chile. Los esperamos en el siguiente episodio dentro de 15 días. Para enterarte de los perfiles de nuestros invitados, detalles extra y más cosas interesantes, síguenos en Twitter, Instagram y Facebook bajo el nombre de Ciencia al Chile. Escúchanos en Spotify, YouTube, Chrome Podcast y Apple Podcast. Te esperamos.